Este es el sistema de emergencia. Esto no es una prueba. Repito, esto no es una prueba. El Centro para el Control de Enfermedades está informando sobre el brote de una nueva cepa de virus que está causando que los infectados se vuelvan extremadamente agresivos y muestren tendencias caníbales. Hasta este momento, no hay una cura conocida para este virus transmitido por la sangre. Para mantenerlos a ustedes y a su familia a salvo, el CDC está recomendando que se queden en sus hogares. Cierren todas las puertas, bloqueen todas las ventanas y barriquen cualquier punto de entrada. Mantengan la calma y escuchen la radio y la televisión para actualizaciones oficiales. Nuevamente, permanezcan en sus hogares y mantengan medidas de protección hasta que se les notifique por los medios de comunicación o las autoridades de seguridad pública. Manténganse atentos para instrucciones adicionales. Manténgase en sus posiciones. Repito, manténgase en sus posiciones. El 26 de enero del año 2094 pasó a la historia como la primera ocasión en que se utilizó el hongo Ganoderma, que fue modificado genéticamente. Secretaba un inmunomodulador en el sistema inmune durante la terapia frente al cáncer. No obstante, durante su desarrollo se ayudó incorrectamente y en consecuencia, los rastros de hifas mutadas adquirieron genéticamente la habilidad de mantener un crecimiento acelerado y simbiosis parasitaria en el huésped. Tras 3 años de aquel incidente, hoy cuento con un algoritmo capaz de viajar en el tiempo, por lo que intentaré llegar al Instituto de Física y Matemáticas, ubicado en la Ciudad de México. Anteriormente, mi equipo y yo conseguimos viajar 30 segundos al año 2094, momento en que se estaban realizando pruebas con un tratamiento que curaría el cáncer. Lamentablemente, lejos de resultar benéfico, ocasionó una infección micótica en los individuos de prueba. La propagación de inicio en el nivel 0 en el área de biología humana. Se cree que los primeros infectados escaparon de la sala de observación por un error en el sistema de seguridad. Los pacientes estaban abrumados y atacaron a la encargada del programa, la doctora Danishka. Horas más tarde, yo salía rumbo a mi departamento. Sin embargo, las personas estaban actuando de manera inusual. En las noticias se informaba que 100 individuos habían escapado del Centro de Investigación Científica de Baja California, por lo que se pedía que en caso de identificarlos, dieran aviso inmediato a las autoridades, pues dichos pacientes sufrían una psicosis ocasionada por el fármaco suministrado. Al día siguiente, los familiares de los pacientes habían iniciado una huelga afuera de las instalaciones y ocupábamos el primer lugar en las noticias por negligencia médica. La doctora Danishka no volvió a presentarse. Se dice que salió del país y regresó a Rusia, su país de origen. Dicha teoría surgió cuando arribó un avión con 500 infectados a Moscú. Tras dicho acontecimiento, las noticias reportaban salvajes ataques entre personas, por lo que en el transcurso de 5 días, el país se declaró en pandemia. Días más tarde, las redes habían sido completamente destruidas. Más de la mitad de la población del país estaba infectada. Y en Baja California, se trataba de casi la totalidad de la población. La Paz quedó en un estado deplorable. Los infectados se encontraban por toda la ciudad y salir del instituto se volvió una locura, un juego de supervivencia. La mayoría de mis compañeros decidieron seguir su camino con sus familias. Desde entonces no supe más de ellos. En lo que a mí respecta, nadie me esperaba. Así que me dediqué a encontrar una solución junto a la doctora Arellano. Y en cuanto encontramos una posible solución, lanzamos un comunicado. No pasó mucho tiempo cuando el grupo élite de físicos en la Ciudad de México nos respondió explicando que contaban con un laboratorio a prueba de desastres naturales. Mencionaron también que si lográbamos llegar a la Ciudad de México, nos proporcionarían lo necesario para llevar a cabo nuestro plan. Hasta entonces,
Todo parecía marchar sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, una mañana, el tiempo de confinamiento surtió efecto en la doctora Arellano, quien entró en crisis y se pegó un tiro en la cabeza. Aquello fue un ruido sordo, retumbante y paralizador. Luego de la muerte de mi colega, dudé en salir del instituto. Aún quedaban provisiones suficientes para un año más. Y quizá alguien más ya estaría trabajando en alguna otra solución. Por otra parte, quedarme a solas significaba tener el mismo final que la doctora Arellano. Así que decidí emprender mi viaje. Al salir del instituto me encontré de frente con las ruinas de una ciudad desolada y destruida, llena de micóticos. Dos automóviles se deslizaban en silencio, por lo que desplazarme hasta la salida de Baja California Norte fue relativamente sencillo. Desafortunadamente, había varios autos estancados bloqueando las vías, de modo que era imposible salir. Una vez que los infectados se percataron de mi presencia, se abalanzaron sobre mí frenéticamente, por lo que tuve que retroceder. Mi segunda opción fue llegar al puerto, con la esperanza de encontrar una embarcación con la cual atravesar el Golfo de California. Al llegar al puerto, lo encontré rodeado de infectados que en algún momento de su vida debieron de haber sido marinos. Y aunque logré localizar un ferry, mismo que se convirtió en mi única esperanza de cruzar el mar sin contratiempos ni peligros, antes debía despejar mi camino de micóticos, para lo cual necesitaba recobrar fuerzas y buscar víveres. Entré a un edificio cerca del puerto. El primer piso estaba repleto de micóticos, que a diferencia del resto, no se movían. Estos estaban en total reposo, emitiendo un sonido profundo y rasposo, parecido más bien a una respiración constipada. Me desplacé sigilosamente, alcanzando a percibir un olor que era una mezcla entre carroña, moho y humedad. Algo totalmente nauseabundo. Toda esa tranquilidad se vio frustrada cuando escuché jadeos y gritos entrecortados, además de pasos subiendo por las escaleras. Los micóticos empezaban a moverse y a emitir un sonido quejumbroso. Eso fue señal suficiente para salir apresurada en busca de un lugar seguro. Encontrar alguna puerta abierta fue imposible. Las propiedades se habían diseñado para reconocer exclusivamente los rasgos genéticos de sus dueños, y por ende, entrar a cualquier vivienda era realmente difícil. Cuando finalmente logré encontrar refugio en un almacén, vi al responsable del escándalo. Se trataba de un adolescente que estaba a punto de ser atacado por los micóticos. En ese momento, mi cuerpo se llenó de adrenalina. Tomé un hacha que se encontraba en el almacén y arremetí contra los infectados. Fue la primera vez que luché contra ellos. La primera vez que maté a algo. La primera vez en mi vida. Los gritos del muchacho indicando que lo siguiera rompieron el trance en el que me encontraba. Entre tanto, me dirigió hacia un departamento al cual entramos, logrando así recuperar la respiración. No te había visto en el edificio, Dijo. No soy de esta zona. Estoy intentando llegar a un ferry para salir de la península. Le pregunté, ¿En dónde están tus padres? aunque temía la respuesta. mi padre se marchó antes de conocerlo, y mi madre está en su habitación. No me he presentado todavía. Soy Mari. ¿Puedo hablar con tu madre? El chico rió. Dudo que ella pueda hablar contigo ahora. Ahora me respondió con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Me llevó a una habitación en donde una mujer estaba atada a la cama. Esta movía sus globos oculares desorbitadamente por toda la habitación, y en cuanto se percató de nuestra presencia, empezó a mover la mandíbula de manera desesperada. En ese instante, no pude evitar abrazar a aquel chico
que en cuestión de segundos me alejó y se limpió las lágrimas. Estoy bien. Esta vez su voz era firme. No puedes quedarte en este lugar. Ven conmigo. Me dirijo a la Ciudad de México. Tengo información que puede evitar todo este desastre. El chico me miró con una mueca de preocupación en su rostro. Si me voy, entonces ¿quién cuidará de mamá? Toma lo que necesites y vete cuando quieras. Me llamo Alejandro, por cierto. Un placer. Mira, Alejandro, no voy a insistir. Sé que lo que hemos vivido en estos años no ha sido fácil, pero tu mamá ya no es más quien solía ser. Así que piénsalo, descansa y por la mañana decides si te quedas aquí. Al día siguiente, empaqué reservas de agua y al entrar a la sala, observé que Alejandro se encontraba sentado en el sillón con una mochila al lado. Sabía que había elegido continuar y aunque por una parte la compañía me venía bien, por otra tenía miedo de que viajar conmigo supusiera un acto suicida. Debo hacer algo antes. Me dijo, y se dirigió a la habitación de su mamá con una daga hechiza en la mano. No hace falta ser adivino para saber lo que sucedió, ni lo mucho que le dolió a Alejandro dejar el pasado y seguir adelante. Poco después partimos al puerto, escabulléndonos sin dificultades. La verdadera acción comenzó cuando entramos al ferry y sondeamos la zona, ya que según nuestros cálculos, habrían aproximadamente 300 infectados. Tenemos que crear una distracción para hacerlo salir del navío. Podríamos utilizar un auto y hacerlo estallar contra alguna pared ahí enfrente. Me sugirió. Alejandro, no estoy segura. Si hacemos tanto ruido, las hordas de los alrededores vendrán y será un mar de infectados que no podremos controlar. Le contesté. Bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Entramos al ferry y lo liquidamos? Estaba pensando que esa era una misión suicida, cuando quedé atrapada por alguien detrás de mí. Sentí un objeto filoso en mi espalda. Estaba a punto de gritar, cuando su mano tapó mi boca. Alejandro se abalanzó sobre él, ocasionando un nuevo alboroto. Los micóticos nos atacaron en cuanto notaron nuestra presencia, por lo que tuvimos que huir. Tuvimos que huir una vez más. El extraño nos dijo que le siguiéramos. Era absurdo pensar que hacía unos segundos quería hacerme daño y ahora corríamos tras él. El tipo nos hizo señas para entrar por una pequeña puerta lateral a una embarcación. Y una vez a salvo, le lancé todo lo que tuve enfrente. ¿Quieres calmarte? Vas a atraer más de esas bestias. Tranquila, por favor. Me susurró el sujeto. Alejandro me tomó del brazo y me tranquilicé. ¿Cómo pretendías que actuara? Me atacaste con una navaja e intentaste ahogarme. Yo solo te tomé del brazo para no hacer ruido. Te espantaste y pensé que gritarías. Por eso tapé tu boca. Además no tengo ninguna navaja. Lo único que tengo para defenderme es un arma. Y usarla significaría llamar la atención de esas cosas. En realidad me dio gusto ver personas vivas. Aun cuando no estaba seguro si estaban cuerdos tú y tu guardaespaldas. Antes de que pudiera responder cualquier cosa, Alejandro ya estaba hablando. Soy Alejandro, y ella es Mari. Necesitamos llegar a la Ciudad de México, por lo que debemos atravesar el mar para solucionar este apocalipsis. Al escucharlo, quedé desconcertada ante su imprudencia y falta de desconfianza. Bueno, yo soy Daniel. ¿Ustedes son marineros? Me preguntó. No, pero tengo la clave para viajar. Solo necesito localizar la zona a la que nos dirigimos. En el satélite para modular el cursor y listo. Le dije de manera presumida y hasta petulante. Él se limitó a reír y luego de un momento me contestó. No eres muy brillante después de todo. Quizá en otro tiempo esto hubiera sido así de fácil. Pues vivíamos en un mundo muy flojo. Ya saben,
Todo estaba al alcance de un clic. Entrabas a tu casa con la huella digital. El piso absorbía las heces de tus mascotas. Los baldes integraban a la basura. E incluso cambiabas de canal con tan solo mover un dedo al aire. Pero olvidas que esas circunstancias ya no hay. Ya no hay más facilidades. Tendrás que utilizar un geolocalizador sin internet. Necesitarás energía solar. Y dime, ¿qué pasa si tienes un problema fotovoltaico? Incluso si sabes cómo solucionarlo, ¿tienes las herramientas necesarias? Herman, esta chica tiene la solución para terminar con el caos en el que vivimos. Obviamente podrá solucionar lo que venga por delante. Trato de apoyarme, Alejandro. No, Daniel. Tienes razón. No soy experta en navegación, pero por lo visto, pues sí. Dije, mientras señalaba la mesa donde estaba su placa de la Marina. Ayúdanos a llegar a Colima, por favor. La expresión en el rostro de Daniel me hizo suponer que había notado que no había sido del todo sincera. Eso me preocupó un poco. ¿Y yo qué ganaría con todo eso? Además de empezar el océano. Incluso si los ayudo, ¿cómo llegaron a la ciudad después? En cuanto estemos en tierra firme, podré establecer comunicación con la élite. Ellos se encargarán de llevarnos. Le respondí no muy convencida de que fuera así de fácil en realidad. No estoy segura de qué fue lo que lo convenció. Pudo haber sido la desesperación en mis ojos, su soledad, o quizá incluso un poco de esperanza, pero accedió a llevarnos. Llevábamos un día con 12 horas navegando, con las estrellas como única guía. Fue carbón como combustible y velas de aramida. No pude evitar pensar en cómo siglos de trabajo científico para facilitar la vida humana se fueron a la basura en tan solo 5 días. Había sido un retroceso lamentable. Estaba tan sumergida en mis pensamientos que no me percaté del momento en que estaba a punto de ser atacada. Daniel, en cambio, reaccionó de inmediato y disparó. Entre el impacto y el estruendo, me pareció ver todo en cámara lenta. Unos segundos después, Alejandro subía a toda velocidad por las escaleras del camarote y detrás de él, una horda de infectados que habían estado por un largo tiempo entre la sentina del barco. Esos aún conservaban una forma humanoide. Estaban cubiertos de setas de un color marrón rojizo y brillante. De los pliegues color ocre les colgaba una especie de algodoncillo blancuzco con algas marinas y distribuidos por todo su cuerpo. En la cabeza ya no figuraba un rostro, parecía más bien el que el cráneo les había estallado debido al hinchazón. Lo que alguna vez fueron cerebros eran ahora masas palpitantes y amorfas, recubiertas por una especie de micelio con moho rojo y sangre coagulada, mientras que de la boca salían hilos de baba espesa y un gas pestilente. Alejandro y yo corrimos a proa, justo detrás de Daniel, quien presionaba una y otra vez el gatillo de su arma gritando que nos cubriéramos. Las balas no eran infinitas, así que tomé un arpón y apunté a tantos infectados como pude. Esta acción fue seguida por Daniel y Alejandro. De ese modo liquidamos a los micóticos que todavía quedaban en el barco. Con el sol de mediodía en todo su esplendor y sin una sola gota de agua, sentía que la vida se me iba. Lo último que recuerdo de ese instante fueron lejanos gritos de Alejandro, anunciando tierra firme. Finalmente, perdí el conocimiento. Desperté en la cabina del barco con Alejandro al lado mío. Noté el cambio de una expresión triste a una de felicidad en cuanto abrí los ojos. Creo que en toda mi vida nadie había expresado tal emoción con tan solo verme. Y no fue mi única sorpresa, pues descubrí que yo también me llené de alegría al verme. Daniel, que hasta ese momento había estado observándome desde la puerta de la cabina, también cambió su actitud de preocupación por una de sarcasmo.
mucho más usual en él. Por fin te despiertas. Alejandro estaba muy preocupado. Le he dicho que hierba mala nunca muere. Dijo, aunque yo sabía que de alguna manera él también estaba aliviado de verme despertar. Mira lo que encontré. En el baúl de los recuerdos en el navío. Mencionó Daniel, mientras sostenía una radio VHF. No tardamos en localizar la frecuencia de la élite en la Ciudad de México. La sede de Colima contaba con una comunidad de rescate para un nuevo comienzo. Es sorprendente cómo en 3 años coordinaron la construcción de una nueva comunidad desde las cenizas. Desde ahí, el doctor Maldonado nos llevó hasta el Instituto de la Ciudad de México. Fue fascinante ver un helicóptero después de tanto tiempo. Incluso, siendo este un helicóptero austero que contaba con 2 hélices de empuje, un rotor coaxial, una cabina completamente aislada, para no sentir la velocidad que adquiere cuando llega a cerca de los 470 kilómetros por hora. Llegamos en un abrir y cerrar de ojos. Aquello se sintió como el instantáneo viaje en el tiempo, con la diferencia de que esto era real. Al llegar a las instalaciones, el doctor Arellano me preguntó: Doctora, ¿tiene usted conocimiento de lo sucedido? Los primeros individuos de prueba fueron inoculados con el fármaco contaminado por las hifas. Estas, a su vez, proliferaron en el cerebro de los pacientes, ya que esta región es rica en nutrientes. Por acción del inmunomodulador, el organismo sigue realizando algunas funciones que le permiten al hongo utilizar al huésped como marioneta. En los primeros 15 minutos, se desata una psicosis en los infectados, mientras que la muerte cerebral sucede aproximadamente 30 minutos después de ser infectado. La infección se transmite con una simple mordida, tras la cual el proceso de infección se repetirá. ¿Por qué no buscaron la cura aplicable como una vacuna, por ejemplo? Las instalaciones estaban en su mayoría completamente destruidas, y una investigación de esa magnitud requiere tiempo, así como equipo especializado, por no mencionar el hecho de que los científicos habían sido infectados. Estoy segura de que los sobrevivientes en otras partes del mundo estarán haciendo su propio intento por mejorar la situación. Sin embargo, eso no es mi campo de estudio. Por ahora, lo único que puedo ofrecerles es volver al pasado 30 segundos y modificar una sola acción que evite el inicio de este apocalipsis. ¿Y lo recuerdas? Es decir, ¿recuerdas el algoritmo? Me preguntó uno de los doctores. Lo recuerdo como si fuera mi nombre. Mi equipo y yo pasamos 8 años desarrollándolo. Tengo presente no solo el algoritmo, sino cada mirada de decepción cuando las cosas no resultaban como esperábamos. Así como la satisfacción de todos los que pudieron presenciar aquel primer salto en el espacio-tiempo. No obstante, es mi deber mencionar que es mucho más simple caminar hacia el futuro, pues el algoritmo solo requiere avanzar a una mayor velocidad y luego mantenerse constante. Mientras que para viajar al pasado, se necesita más energía, tanto del equipo como del viajero. Todavía no parecían convencidos. Tenemos entendido que usted realizó el viaje de prueba. ¿En qué lugares estuvo? Así es, yo fui el sujeto de pruebas, y tengo que decirles que el avance científico es tan relativo como el tiempo mismo, de tal modo que en un parpadeo logramos estar 30 segundos en el año 2094.
Esta última información fue lo que atrajo su atención en todo lo que decía. Luego de lo que me pareció una eternidad de discusiones a favor y en contra, por fin teníamos una fecha concreta a la cual viajar, el 26 de enero del año 2094. El plan era regresar, evitar que los pacientes fueran inoculados con el fármaco y advertir de las fallas. La cabina del helicóptero resultó ser el lugar de trabajo ideal. Ahí instalamos y coordinamos todo lo necesario. Mi trabajo fue programar de manera minuciosa al algoritmo para cambiar la entropía, ya que debía llegarse al equilibrio en la línea temporal del pasado. Alejandro y Daniel me desearon suerte. Yo sabía que esa sería la última vez que los vería, por dos razones. La primera, y en la que tenía depositada toda mi esperanza, era que si todo resultaba según lo previsto, jamás los conocería en realidad. Pero Alejandro seguiría sus sueños y tendría a su madre con él. Mientras tanto, Daniel seguiría preparándose para ser un excelente marino al servicio de nuestro país. Por otro lado, un detalle que no le mencioné a nadie es que si yo no conseguía volver en 30 segundos, mis moléculas se esparcirían en el tiempo. Todo estaba listo. La cabina parpadeaba y el holograma marcaba los segundos. Entonces presioné el modulador. 3, 2, 1. Doctora Daniska, se registró una baja de voltaje en el nivel 0. Las cabinas perdieron el seguro y los pacientes están frenéticos. ¿Cómo es posible? Bajen el nivel 0. Esperen indicaciones. Soy la doctora Mari. El viaje fue un éxito. Sin embargo, la falla eléctrica provocó que la doctora saliera de su cubículo antes de que pudiera establecer comunicación con ella. Se acabó el tiempo. Así que dejé una nota en su escritorio, con todo lo que sé. Espero que la vea. Solo se encontró la grabación de la doctora Mari en la cabina de viaje.